Básicamente, en el primer concilio vaticano, en el concilio de Trento, todas las reglas y leyes basadas en la tradición que la Iglesia Católica Romana había introducido, incluso desde ese principio del tiempo, estaba firmemente establecido. Ellos condenaron el protestantismo sobre el tema de la observancia del domingo. Y luego tuvieron que avanzar más porque la reforma no solo introdujo a Cristo nuevamente como el centro de la religión y las escrituras como el estándar, sino que habían condenado al papado como anticristo. Entonces, habiendo condenado la reforma, ahora tenían que encontrar un contraataque para esta etiqueta del anticristo. Allí entran los jesuitas con dos doctrinas, preterismo y futurismo. Y es importante que los espectadores de otras denominaciones cristianas se den cuenta de que la observancia del domingo proviene de la Iglesia romana, Absolutamente, incluso desde tiempos paganos. desde tiempos paganos. Y hubo leyes que se implementaron especialmente desde el siglo IV que perseguían a cualquiera que guardara su verdadero sábado. Correcto. Y así continuó durante siglos y ahora llegamos a, como dijiste, 1000 años después. Correcto. Así que a estas alturas, el recuerdo del verdadero sábado ha sido reemplazado por la tradición. Sí. ¿Y no dijo Jesús en los mandamientos, recuerda el sábado? Así que tal vez sería olvidado. Bueno, echemos un vistazo a estos dos temas, preterismo y futurismo. Es fascinante para mí que el mundo jesuita pueda poner dos doctrinas opuestas en el mundo de la misma organización y que el mundo cristiano compre ambos. Es ridículo porque son diametralmente opuestos entre sí. Y es interesante que incluso dentro de una denominación, a menudo ambos se propagan, lo cual es imposible. Entonces, ¿de dónde viene el preterismo y qué dice Alcázar? Alcázar fue el jesuita quien lo propuso, ¿ok? Por la interpretación preterista, todas las profecías relacionadas con el anticristo fueron retrasadas en un esfuerzo para encontrar el cumplimiento antes de la caída del Imperio Romano. Eso dejaría al Papa libre y lo exoneraría de ese título. Así que el preterismo afirma que el anticristo era un individuo, a pesar de que la Biblia dice muchos anticristos. Era un individuo y que ese era Antíoco Epifanes, el cuarto, un rey griego. El problema con esta teoría, por supuesto, es que este poder del cuerno pequeño de Daniel sale del cuarto reino, que es Roma, por lo que no puede ser un rey griego. Así que cualquiera debe creer en esto. Es sorprendente. Una vez un ministro de una denominación protestante vino a mi casa con un joven para tratar de convencerme de que el papado no era el anticristo. Él era un preterista. Y el joven estaba sentado allí y este hombre, el pastor, estaba tratando de convencerme de que Antíoco Epifanes era el anticristo. Así que tomé la Biblia y nos fuimos a Daniel capítulo 7. Y yo le mostré los reinos y es muy claro en la Biblia que después del imperio griego viene el imperio romano. Y este poder surgió de los restos romanos del imperio romano que se derrumbó. Y les mostré en la Biblia y les dije que no puede ser un rey griego, tiene que ser después de la época romana. Y finalmente se puso tan frustrado que le cerraba los oídos al joven compañero y lo sacó de la casa. No quería que escuchara todo eso. Vamos a entrar en esto un poco. Así que quizás todos abran los oídos
Y escuchemos esto. Escuchamos. Alcázar, un jesuita español, tomando una insinuación de Victorino, parece haber sido el primero, y esto es 1614 después de Cristo, en haber sugerido que las profecías apocalípticas no se extendían más allá del derrocamiento del paganismo por Constantino. Ha sido habitual decir que el jesuita español Alcázar, en sus escritos, fue el fundador de la escuela preterista. Esto es historia. Aquí están los escritos de Alcázar. Allí ves el emblema jesuita. Y este era su punto de vista. Ahora, es interesante que muchas de las iglesias protestantes se tragaron este anzuelo, especialmente las iglesias conservadoras. Muchas de la línea calvinista aceptaron el preterismo y lo enseñaron en los seminarios. Lo mismo con la línea luterana, que también comenzaron a aceptar el preterismo como una explicación alternativa. Bueno, una vez que te deshagas del Papa como anticristo, entonces estás abierto al ecumenismo, ¿verdad? Correcto. Ahora, el futurismo es lo opuesto. En lugar de buscar una realización en el pasado para que no se aplique al papado, buscas una realización en el futuro. Pero la iglesia cristiana debe desaparecer porque el Papa está asociado con cristianismo. Sí, ¿correcto? Así que había otro jesuita con el nombre de Rivera. Así que tomó esas mismas profecías y las arrojó en el futuro, dislocando la última semana en Daniel y sin justificación, arrojándola al futuro, declarando que el anticristo haría su aparición después de la venida de Cristo. Rivera publicó un comentario en 1585 que contenía estas ideas. Ahora, Martín, si Cristo va a venir a establecer su reino, entonces, ¿cómo puede el anticristo establecer su reino después de Cristo? No tiene ningún sentido. Así que tienen que encontrar una razón por la cual Cristo abandona la idea y los deja por 1000 años para hacer lo que quieran aquí, ¿verdad? Sí. Y aquí es donde viene el rapto secreto. Así que ahora esta idea tenía que ser expandida para que la iglesia fuera arrebatada y luego solo los judíos permanecieran y el anticristo reinara aquí. Así que veamos esto. Los protestantes de hoy están divididos entre modernistas y fundamentalistas. Los modernistas dan muy poco lugar al estudio de la profecía y los fundamentalistas principalmente futuristas. Pero algunos de los protestantes de la vieja escuela siguen siendo preteristas. Muy confuso. Ambas doctrinas jesuitas. Envías mentiras gemelas al mundo, diametralmente opuestas entre sí, y no les importa cuál te tragues porque, de cualquier forma, el Papa no es el anticristo. Sí. Así que aquí tenemos a Francisco Rivera. Era un jesuita, doctor de la teología y nació en España. Y ves que escribió esto incluso antes de Alcázar. ¿Ok? Por lo que aparecieron virtualmente en simultáneo, un poquito separados. ¿Está bien? Y lo publicó en 1590. Aquí hay una cita del libro Romanists and the Reformation. Esta es la iglesia de Inglaterra vista aún en el siglo XIX. Resistir el uso de lo que le dio a la profecía de las Escrituras por los reformadores no es un asunto ligero o sin importancia. El sistema de interpretación profética, conocida como futurismo, se resiste a este uso. Condena la interpretación de los reformadores. Esta es la iglesia de Inglaterra hablando, en el siglo XIX. Condena la opinión de todos estos hombres y de todos los mártires y de todos los confesores y testigos fieles de Cristo durante largos siglos. Condena a los albigenses, a los valdenses, a los Wyclifites, a los husitas, los lollardos, los luteranos, los calvinistas. Los condena a todos ellos y en un punto sobre el que todos están de acuerdo. Una interpretación de la Escritura, la cual ellos encarnan con sus solemnes confesiones y con el sellado de su sangre. El futurismo se deshace del protestantismo. Y los protestantes se llaman a sí mismos protestantes y son futuristas. Entonces, ¿contra qué protestan?
No hay nada contra lo que protestar, ya no son protestantes. Sí, y en realidad están negando el sistema del anticristo que los protestantes defendieron. Sí. Ya no creen en eso. Y luego hubo un obispo muy elocuente, también jesuita, por supuesto. Los jesuitas son el enemigo declarado del protestantismo. Y la única razón por la que tenemos estas doctrinas en el mundo es por su habilidad para vender una mentira. Correcto. El cardenal Roberto Bellarmino es, por supuesto, ahora un santo, porque logró tanto. Sí, él era el tipo que también mencionó el Dr. Tyler en el primer video. Correcto. Fue uno de los apologistas jesuitas más conocidos y publicó entre 1581 y 1593. ¿Puedes ver que todo esto sale a la luz al mismo tiempo? Y aquí está el título en latín de lo que está diciendo. Y básicamente son conferencias sobre los puntos en disputa de la creencia cristiana contra los herejes de esta época. Los herejes son los protestantes, por supuesto. En el que también negó el principio de día-año en la profecía y empujó el reinado del anticristo a un periodo futuro de 3 años y medio literales. Por lo que el principio de día-año ya no está, como dijimos, y el mundo cristiano se traga este anzuelo y piensa que ahora son protestantes. De todo esto se desarrolló el dispensacionalismo, porque ahora debe encontrar una justificación. Porque recuerda que Cristo va a venir, su iglesia será raptada y los judíos reinarán. Así que, ¿cómo va a funcionar esto? Tienes que hacer una maniobra elegante y proponer esta doctrina. Un subproducto del futurismo es el dispensacionalismo, mediante el cual se hace un esfuerzo para dividir la historia en 7 dispensaciones, como lo enseña, entre otros, Scofield. Por lo que, si tienes una Biblia Scofield, está repleta de comentarios con este tipo de teología. Los defensores de este sistema dicen que la dispensación del reino sigue a la dispensación de la gracia, en cuyo momento los judíos predicarán el evangelio del reino para todo el mundo después de que la iglesia haya sido arrebatada. Durante este tiempo se supone que el anticristo vendrá. Después de entrar en una relación de pacto con los judíos, se volverá y los perseguirá, pero luego será destruido por la visible aparición de Cristo al final de los 7 años. Así que ahora ellos lo han modificado y han creado dispensación. Sí, porque ahora pueden justificar porque hay un rapto secreto y un reino en la tierra. Por lo que tenemos el periodo cristiano, que es el periodo de gracia, y luego el periodo del reino, donde los judíos reinan y Cristo regresa y Él reina desde Jerusalén, pero la iglesia es arrebatada y Él se ha ido. Sí, se queda en el cielo. Así que esta brecha se vuelve muy confusa. De acuerdo. Así que veamos la teología cuidadosamente. Aquí están los proponentes de esta idea. Lewis Sperry Chafer, él es el fundador del Seminario Teológico de Dallas. Él define el dispensacionalismo con estas palabras. Los dispensacionalistas creen que a lo largo de la era Dios persigue 2 propósitos distintos. Uno relacionado a la tierra, con la gente terrenal y objetivos terrenales implicados, que es el judaísmo, mientras que el otro tiene que ver con el cielo y con objetivos celestiales involucrados, que es el cristianismo. Bien, Fuller lo define un poco diferente. Él era el decano del Seminario Teológico Fuller, y él dice que la premisa básica del dispensacionalismo son 2 propósitos de Dios expresados en la formación de 2 pueblos que mantienen su distinción a lo largo de la eternidad. Por lo que Dios tiene 2 métodos mediante los cuales trabaja. Uno que parece haber fallado, el cual pospone y hará que tenga éxito en una etapa posterior, y la otra es el cristianismo. Así que Dietrich Bonhoeffer, como recordarás, nos dirá que todos eran un individuo. Hemos tenido esa cita muchas veces, así que no tenemos que repetirla. Así que tienes una opción individual, pero aquí no, tienes una opción de grupo, ¿sí? O perteneces a un grupo o perteneces a otro. ¿Cómo funcionará si eres un judío cristiano? Entonces estás extremadamente confundido.
Pero el Mesías que tienes como judío cristiano no es el mismo Mesías que el cristianismo. Porque en el pensamiento judaico, el Mesías es un libertador nacional y no un libertador del pecado. Ahora, Ray Dunning, escribiendo en el Diccionario de Teología de Bacon, expresa: las ideas más populares del dispensacionalismo se relacionan con sus enseñanzas escatológicas, lo que pasa al final de los tiempos. El reino de los cielos dicen que se refiere a la regla nacionalista terrenal. ¿Ves hacia dónde nos dirigimos? Que Jesús ofreció a los judíos, pero que ellos rechazaron. Por lo tanto, el programa de Dios para Israel tuvo que posponerse hasta más tarde y, como un arreglo interino, la era de la iglesia fue introducida. Una implicación adicional de esto es la enseñanza dispensacionalista de un rapto secreto de la iglesia para sacar a la iglesia de la tierra para que Dios pueda reanudar su plan original de establecer un reino terrenal judío. Muy confuso. Pero Jesús estaba hablando del reino de Dios, nunca hablaba de un reino terrenal judío. No, y por eso ellos esperaban lo mismo cuando Jesús vino la primera vez. Correcto. No hay nada de malo malentenderlo dos veces. Ahora, el pastor Kevin Gore es otro, y él dice que, ya que preguntaste por qué no estoy de acuerdo con los siguientes pilares del dispensacionalismo, así que incluso entre ellos no hay acuerdo. Y el pastor Gore no está de acuerdo con el dispensacionalismo y tiene algunos puntos muy buenos. Escribe: las ideas más populares del dispensacionalismo se relacionan con las enseñanzas escatológicas que se basan en una visión calvinista del pacto como incondicional. Está profundamente interesado en la nación de Israel y su relación con la tierra de Palestina, que los dispensacionalistas insisten será poseída al final de los tiempos para el establecimiento de un reino judío terrenal en cumplimiento de la promesa de Dios a David. Eso es durante el milenio. Tenemos algunas erupciones en Israel en las noticias. Nunca debemos olvidar que el Estado judío, tal como lo tenemos hoy, es una entidad artificial creada en la posguerra por las finanzas y el dinero de las sociedades secretas del mundo. Digámoslo simplemente así. Así que si podemos decirlo así, para defender este futurismo y dispensacionalismo, literalmente pondrán a la nación judía allí para mantener esto vivo. Correcto. Pero todavía en su principio rechaza a Jesucristo como el Mesías que había venido. Están esperando el venidero. Pero el que está por venir es un libertador nacional y no un libertador de la persona, del individuo, de este mal llamado pecado. Por lo que hay 5 pilares del dispensacionalismo. En primer lugar, existe esta afirmación de una interpretación literal consistente de las Escrituras. Ahora tienes un problema allí. Porque cuando Israel reinará, todas estas naciones antiguas les servirán. Si tomas la Biblia literalmente, pero ya no existen. Así que, ¿qué haces ahora? ¿También los resucitas para tener un cumplimiento literal? En segundo lugar, la creencia de que Dios tiene un plan y un propósito doble para la humanidad. Uno que concierne específicamente en la nación étnica de Israel y uno que concierne especialmente a la iglesia cristiana. Uno tiene que creer en Cristo y el otro no. La creencia que la iglesia no es una con el Israel espiritual. Así que cuando la Biblia habla de que el pueblo de Dios es el Israel de Dios, ese es el Israel espiritual. Ellos rechazan esto. Solo aceptan un Israel literal, no un Israel espiritual. La creencia en un rapto secreto de la iglesia de esta tierra antes de que Dios reanude su plan original de establecer un reino judío terrenal.
Así que Dios no tuvo éxito, sino que pospuso la idea y puso algo en su lugar. Y luego la quinta creencia es un futuro reino milenario de Cristo en la tierra antes de que el advenimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. Por lo que tiene que construir un templo y deben tener a alguien que venga allí durante 7 años para gobernar. Y durante 3 años y medio suprimirá al pueblo de Dios. Esa es la teología. Bueno, si pudieran llevar a toda una nación allí, también podrían construir un nuevo templo, Absolutamente. como una distracción. Veamos qué hacen. Pero luego toda la atención está en Jerusalén y no en lo que está sucediendo en Roma. Exactamente, eso se está haciendo para quitar la etiqueta del anticristo en los periódicos. Sí. Y el enemigo se sienta allí en términos de las muchas naciones que hay alrededor, que no son de fe judía ni de fe cristiana. Su atención no está dirigida hacia Roma, sino hacia esta otra entidad. Es una distracción muy inteligente, manteniendo a la mitad de la humanidad de un lado y de la otra mitad en la ilusión de que el Papa no es el anticristo. Así que veamos cómo lo resume. El dispensacionalismo insiste en que las promesas terrenales que se hicieron a Abraham se hicieron exclusivamente con él y con su semilla física. Las Escrituras, sin embargo, declaran lo contrario. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. No es judío quien lo es exteriormente. Esto niega totalmente su teología. Romanos 9, 6. No son todos los que descienden de Israel, son israelitas. Eso niega esa teología. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Eso hace que la iglesia sea el Israel espiritual. Exactamente. Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Eso es el Israel espiritual. Y Gálatas 3:28. Porque todos sois uno en Cristo Jesús. No hay dispensación. La salvación ha sido la misma desde el principio. Dios no cambia. Nada ha cambiado. Por lo tanto, concluye que el nuevo pacto no pertenece a la nación física de Israel, sino a toda la familia de Dios, el verdadero Israel de la fe. Y esto es un punto de vista bíblico. Este es un punto de vista bíblico. Así que recapitulemos de nuevo. En el Concilio de Trento estableció la doctrina católica romana, infaliblemente. No se puede mover. El Segundo Concilio Vaticano cambió la posición católica romana establecida en el Concilio de Trento. La respuesta es no. Probaremos eso en conferencias posteriores. Nada ha cambiado. Solo un cambio aparente. Muy inteligente. Muy inteligente. Como hemos visto, han trabajado así a lo largo de la historia por milenios. No son estúpidos. No son estúpidos, saben cómo hacer esto. Así que veamos al remanente de Israel. Después de su rechazo nacional al Mesías, los judíos aún podrían ser salvos como individuos, aunque de ahora en adelante la agencia designada por el cielo para bendecir y evangelizar al planeta sería la iglesia cristiana, como lo anunció Pablo y como lo anunció Pedro. Y estos son los versículos. Los apóstoles quisieron decir que la iglesia cristiana se originó y por lo tanto continúa como un remanente de Israel. Incluso el libro de Apocalipsis habla de judíos. Sí. No habla de cristianos. Ese nombre solo se originó en Antioquía. Así que cuando la revelación habla de aquellos que dicen que son judíos, no lo son. Esto es de lo que está hablando. Significa el pueblo de Dios. Estaba hablando al remanente cristiano. Así que Romanos 11, del 1 al 5 dice, por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías?
acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrollado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Es muy claro. Los que aceptaron a Jesucristo fueron de los judíos, y cualquier judío que acepta a Jesucristo como su Salvador personal a través de todos los periodos de tiempo hasta el cierre del tiempo de gracia, será parte del Israel de Dios. Tanto si eran judíos literales o si no lo eran. ¿Quiénes eran el remanente? Originalmente consistían enteramente en judíos creyentes, esos primeros cristianos. Jesús el Mesías no era un judío. En su única discusión teológica con un gentil, la mujer en el pozo de Samaria incluso dijo que la salvación es de los judíos. Tenían el plan de salvación en el tipo. Los cristianos lo tienen en verdad. El tipo se había encontrado con el antitipo. No lo han reemplazado. Es una continuación. No. Los dispensacionalistas, de hecho, llaman a lo que estamos hablando ahora teología de la sustitución. Y la condenan. Pero no puede ser un evangelio diferente, porque la revelación dice que hay que predicar ¿qué tipo de evangelio? El evangelio eterno. El evangelio eterno nunca cambia. Cada uno de los apóstoles era judío. El Nuevo Testamento es un libro judío escrito por hebreos, con la posible excepción de Lucas. El cristianismo comenzó en Palestina con el remanente de Israel y no como una institución gentil. La madre del cristianismo no era Roma, sino Jerusalén. No la Iglesia Católica, sino la Iglesia de Oriente. Espero que esto hará que sea más claro. Eso espero. La historia clarifica dónde estamos en la corriente del tiempo. Correcto. La historia moderna es muy importante para ver la progresión de la apostasía entrando en la iglesia. Sí. Y podemos ver que hubo conflicto. Y que la iglesia en el este y la iglesia en el oeste también estaba en conflicto entre sí. Ahora, es interesante que eventualmente Roma básicamente logró hacerse cargo de todo, ¿sí? Y sus liturgias y la forma en que hicieron las cosas comenzaron a infiltrarse. Pero las Biblias aún eran diferentes. La iglesia en el este usó el texto recibido y la del oeste comenzó a moverse hacia la Biblia latina y la Vulgata, etc. Y las traducciones que se salieron de ella y luego finalmente un juego dividido entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, aunque sus liturgias eran muy simuladas y ya habían adoptado muchas de las cosas del catolicismo. Esta división evolucionó debido a una discusión sobre quién tenía la supremacía, si era el obispo de Roma o si era el de Constantinopla, por lo que se dividieron. Y algunos temas aún no se han resuelto hasta el día de hoy. Por lo que esta es una de las divisiones que quieren resolver, y solo brevemente antes de terminar, veamos algunos problemas que pertenecen a esta historia que se hace interesante. Así que veamos la unidad entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Por lo que en el pasado reciente, este concepto del presidente francés de Gaulle, hablando de un europeo desde Calais hasta los Urales, como la verdad europea, también ha sido apreciado por el Papa Juan Pablo II. La joya en el diseño internacional del Papa es una visión utópica de una Europa unificada y recristianizada que se extiende desde el Atlántico hasta las montañas de los Urales, donde, por supuesto, el papado será el supremo, correcto. La fase 1 sería el fin de la división entre el este y el oeste de Europa. La fase 2, la reconciliación entre los romanos católicos y los ortodoxos cristianos del Oriente soviético.
porque originalmente el del este estaba bajo el obispo de Constantinopla, que es hoy Estambul, pero finalmente se cambió al griego de la Iglesia Ortodoxa, donde residía este poder. Y luego, con el tiempo, cuando empezaron a haber argumentos, hubo un movimiento incluso hacia el patriarca ruso. Así que todos están en una página diferente, pero más o menos se unen en estos esfuerzos de hoy. Esta unidad ya se ha resuelto en la esfera política. Correcto. Y también detrás de escena. Se ha resuelto en la esfera religiosa. Pero lleva tiempo llegar más lejos a través de todo el sistema. Así que aquí hay una agencia de noticias católicas que el Papa Francisco le dice al líder ortodoxo que estoy seguro de que lo lograremos, la unidad total, por lo que están trabajando en eso a toda velocidad ahora. Pero Francisco le dice al patriarca ecuménico del lunes de Constantinopla que confía en que católicos y cristianos ortodoxos obtendrán plena comunión. Podemos agradecer a Dios que las relaciones entre la Iglesia Católica y el Patriarcado Ecuménico hayan crecido tanto durante el siglo pasado, incluso mientras seguimos anhelando el objetivo de la restauración de la plena comunión expresada a través de la participación en el mismo altar eucarístico. Siempre trae el sacrificio que los convirtió en sacerdotes. El Papa envía un mensaje cada año, el 30 de noviembre, al patriarca ecuménico, que es considerado sucesor del santo apóstol Andrew, y el primero entre iguales en la Iglesia Ortodoxa Oriental. El cardenal Kurkok, presidente del Concilio Pontífico para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, encabezó la delegación. Luego de la divina liturgia, Koch leyó el mensaje del Papa y le entregó al patriarca ecuménico una copia firmada, por lo que existe este intento de unificarlos. Por lo que solo unos meses después, Martín, se les ocurrió este mensaje. El cardenal Vaticano apoya la fecha común de Pascua para católicos y ortodoxos. Ahora, esto nos lleva de nuevo a la historia. De nuevo, porque mucha gente no lo entiende ahora, así que tenemos que aclararles. Lo que se alinea con la historia nuevamente. Esta Pascua, que era el festival anual, se convirtió en una festividad semanal. Así es como el domingo entró en la iglesia. Pero la iglesia del Este celebró la Pascua en un momento diferente. Así que si quieres una unidad total, entonces todo tiene que estar en armonía con el que cambió los tiempos. Exactamente. ¿Y quién es ese? Roma, correcto. Así que ahora es fascinante que estén trabajando para un día de Pascua en común. Un representante del Patriarcado de Constantinopla al Consejo Mundial de Iglesias dijo que una fecha de Pascua común podría ser una señal de aliento para el movimiento ecuménico. ¿Cuánto tiempo les está llevando, Martín? Casi 2000 años. ¿No es esto fascinante? Sí. Y todo esto se está moviendo hacia un punto. El arzobispo ortodoxo Job Ketcha sugirió que el año 2025, que será el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico de Nicea, sería un buen año para introducir esta reforma del calendario. Siempre me gustó esa fecha porque eso es lo que dijo Alice Bailey cuando la externalización de la jerarquía se llevaría a cabo. En otras palabras, cuando los demonios se manifestarán. Interesante que también están mirando nuevamente, entrometiéndose con un calendario. Correcto. Él es el que cambia los tiempos y las leyes. El primer concilio de Nicea se celebró en el 325. Decidió que la Pascua se celebraría el primer domingo después de la luna llena, después del comienzo de la primavera, haciendo la fecha más temprana posible para la Pascua el 22 de marzo y la última posible el 25 de abril. En la actualidad, los cristianos ortodoxos usan el calendario juliano para calcular la fecha de la Pascua en lugar del calendario gregoriano que se introdujo en 1582. Ahora, es interesante que los jesuitas estuvieron detrás de la introducción del calendario gregoriano.
y es utilizado por la mayor parte del mundo porque el calendario juliano calcula un año un poco más largo, actualmente es 13 días detrás del calendario gregoriano. Y justo antes de que nos llegue otra pregunta sobre esto, nada del calendario juliano o gregoriano cambió el ciclo de la semana, por lo que el sábado sigue siendo el sábado. Correcto, por lo que no cambió. Era el séptimo día de la semana, no tomó el romano. Cambió la fecha, pero no cambió el ciclo de la semana. Ahora, vayamos a otra declaración interesante, solo para poner otro poco de información allí. Ahora, si vas a Wikipedia, encontrarás esta definición. Ahora, esta definición está en muchas fuentes históricas, pero solo para mostrar a los lectores que podemos usar una fuente abierta moderna incluso. E incluso eso puede tener información que se aplica a este argumento. Y verá lo importante que es. Aquí hay un término que se llama cuartodecimanismo. ¿Qué significa eso? Que la controversia cuartodecimana surgió porque los cristianos de la iglesia de Jerusalén y Asia Menor celebraban la Pascua el día 14 del primer mes, Nisan. Ahora Nisan es el primer mes del calendario judío y comienza con la primavera, sin importar el día de la semana en que ocurrió porque era determinado por el ciclo lunar. Sí. Así que este era un problema mensual. Cuando comenzó el mes no tuvo nada que ver con el ciclo de la semana, tenía que ver con un mes, sí. Mientras que las iglesias en Roma y sus alrededores cambiaron las prácticas de celebrar la Pascua siempre el domingo, siguiendo a la primera luna llena después del equinoccio de primavera, llamándolo el día de la resurrección de nuestro Salvador. La diferencia se convirtió en una controversia eclesiástica cuando la práctica fue condenada por los obispos de los sínodos. Así que ahora vayamos directamente, Martín. Los judíos bajo los fariseos, y recuerde que Pablo dice en su teología, en lo que a estas cosas se refiere, él defiende a los fariseos, ¿correcto? Fue en contra de los saduceos. Ahora, los fariseos calcularon el 14avo, por eso se les llamó cuartodecimanos, a los que guardaron el día 14avo. Ese día fue determinado por la aparición de la luna nueva y podría tener lugar en cualquier día de la semana, por lo que cada año se podía cambiar a otro día. Pero Roma decidió que tenía que ser un domingo, el primer día de la semana. Es interesante que los saduceos judíos también estaban inclinados a tenerlo como el primer día de la semana, por lo que estaban en desacuerdo con los fariseos. Por lo que ahora surgió una discusión que solo demuestra lo importante, que era este domingo anual para ellos. Porque el domingo anual de Pascua fue la puerta que abrió la posibilidad del domingo semanal. De las disputas sobre la fecha en que debía celebrarse la Cena del Señor. Disputas conocidas como controversias pascuales. La cuartodecimana es la primera registrada, por lo que decidieron sobre esto. A mediados del siglo II, la práctica en Asia Menor era el ayuno prepascual y la fiesta celebrada en el día 14, la luna llena, el mes lunar de Nisan. Esta es la iglesia del este, aquí es donde la verdadera iglesia estaba. Eran los cristianos. Fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, no en Roma. Cuando la cebada se encontró madura después de la luna nueva cerca del mes lunar judío de Nisan, sin importar el día de la semana en que ocurrió. La fecha del sacrificio de la Pascua que había sido ofrecido cuando el segundo templo todavía estaba en pie, y el día en que las personas ponen la levadura fuera. Los que observaban esta práctica fueron llamados cuartodecimanos, debido a la celebración de su fiesta el día 14 de Nisan. Así que cuando cambió este calendario para alinearlo, por cierto, en el calendario pagano en la fiesta de Isis o la fecha
de Ishtar, que se convirtió en Pascua. Otra vez el que cambia los tiempos y las leyes es Roma y nadie más, ningún anticristo futuro que vendrá. Este tema era importante. Así que ahora celebran la Pascua y la crucifixión siempre los viernes y la resurrección siempre los domingos. No era el caso de la iglesia primitiva. Y como hemos visto, es por eso que cuando llegó la observancia semanal del domingo, lo llamaron mini Pascua. Correcto. Así que ahora volvamos a la historia. Un ejemplo temprano fue la demanda del Papa Víctor I. Esto es 189 al 99 después de Cristo, que todos deberían celebrar la Pascua el domingo. ¿Ves la historia? Confirmada ahora en una enciclopedia abierta y moderna. Fue más allá, excomulgó a los cristianos en la provincia romana de Asia que continuaron observándolo en el Nisan 14, porque eso se desharía del domingo de Pascua anual, ¿verdad? En la fecha de la Pascua judía, la invención papal de la Pascua el domingo estuvo teñido de paganismo. Sin embargo, en el Concilio de Nicea, el emperador Constantino lo apoyó y lo impuso en todos sus territorios, por lo que se deshizo de los tiempos bíblicos originales e introdujo sus propios tiempos, no un futuro anticristo. El Papa lo hizo. Sí puede suceder porque el bíblico cambia con el tiempo, entonces puede ser que en cualquier momento de la semana, pero en ocasiones puede coincidir con el mismo tiempo de Roma. Pero Roma quiere distanciarse de la forma bíblica y hacer cumplir la forma en que está en un domingo y en un domingo determinado por ella, no por la Biblia. Esto es en realidad una arrogancia. Esto es exactamente 100% directamente opuesto a Dios. Exactamente. Así que ahora en el 2001 lo que sucedió fue que coincidieron. Y el Papa que estaba en el trono en ese momento era el Papa Juan Pablo II. Entonces, ¿qué hizo? Como en ocasiones anteriores, cambió la solemnidad de la Pascua por una semana y todo el mundo occidental lo siguió, sin pensar cómo se puede mover esto por una semana. ¿No es esto cambiar los tiempos? Sí, Está cambiando incluso dentro de su propio sistema, cambió sus propios tiempos. Por lo que en el 2001, el escritor dice que estaba terminando este libro. La luna llena cayó en el domingo 8 de abril, que coincidió con la Pascua judía. La Pascua era, por tanto, retrasada una semana y celebrada el domingo 15 de abril. De modo que el catolicismo, en su parentesco teológico engrandecido sobre el olivo de Israel, deliberadamente se separó de ella, y Dios ha honrado su decisión de hacer lo que quiere. Yo te daré permiso para cambiar eso, o yo te lo permitiré, pero la gente debe decidir. ¿Cuánta sangre ha corrido a lo largo de la historia sobre este tema? Volvamos a Wikipedia. La práctica había sido seguida por Policarpo, que fue discípulo de Juan el Apóstol. Así que Policarpo había recibido su instrucción directamente de Juan el Apóstol, y él mantuvo el día 14. Y el obispo de Esmirna, una de las 7 iglesias de Asia, y por Melitón de Sardis, Ireneo, lo hemos escuchado antes, dice que Policarpo visitó Roma cuando Aniceto era el obispo. Y entre los temas discutidos fue la divergencia de la costumbre con Roma celebrando la Pascua siempre los domingos. Así que ahora volvemos directamente a la historia, directamente a la fuente. Aquí había un argumento de que un grupo lo mantenía de la manera bíblica y el otro lo hacía al estilo romano. Según Eusebio, ahora Eusebio era un gnóstico, era un seguidor de Oregón. Era contemporáneo de Constantino y probablemente es el que escribió gran parte de la Biblia de tal manera que podría ser de valor ecuménico. Traer paganos y cristianos juntos. Y tal vez los manuscritos que se encontraron de Sinaiticus es una de estas
versiones modificadas por este becario, Eusebio. Por lo que en la última década se convocaron varios sínodos para tratar la controversia, dictaminando por unanimidad que la celebración de la Pascua debe observarse y ser exclusivamente en domingo, por lo que Roma dejó su sello. Se convocaron sínodos y conferencias de obispos y se redactó un decreto de la Iglesia en forma de cartas dirigidas a los cristianos de todo el mundo, que nunca en ningún otro día que no sea el día del Señor debe celebrarse el misterio de la resurrección del Señor de entre los muertos, y solo en ese día debemos observar el fin del ayuno de la Pascua. Esta controversia ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Ellos van a llevarlo a un punto. Por lo que estos sínodos se llevaron a cabo en varios lugares. En el Consejo de Roma, que preside Víctor, su obispo, tuvo lugar en el año 193 y envió una carta sobre el asunto a Polícrates de Éfeso y las iglesias de la provincia romana de Asia, por lo que en el mismo año Polícrates presidió el concilio de Éfeso, al que asistieron varios obispos de esa provincia y rechazaron la autoridad de Víctor y conservaron las tradiciones pascuales. Por lo que en las iglesias en el que éste dijo que no vamos a hacer lo que dice Roma, vamos a ceñirnos a la Biblia. Así que, ¿qué hizo? Lo excomulgó. Que parece ser una forma de hacerlo bien. No vas a convertirte, no vas a poder comprar, no vas a poder vender, te voy a echar exactamente. Polícrates enfáticamente declaró que estaba siguiendo la tradición que se le transmitió. Observamos el día exacto, sin agregar ni quitar, porque en Asia también se ha dormido grandes luces que se levantarán de nuevo en el día de la venida del Señor. Esto es interesante. Así que, ¿qué pasa si creen en la resurrección? Jesús vendrá y los muertos se levantarán de nuevo. Exactamente. Así todos estos observaron el día 14 de la Pascua según el Evangelio, sin desviarse en ningún sentido, pero siguiendo la regla de fe. Y yo también, Polícrates, el menor de todos ustedes, lo que hagan conforme a la tradición de mis parientes, algunos de los cuales han seguido de cerca, porque 7 de mis parientes eran obispos y yo soy el 8º, y mis parientes siempre observaban el día en que la gente guardaba la levadura. Bastante claro que esta controversia ha durado 2000 años. Así que ahora la pregunta es si la historia se repetirá. Citemos nuevamente de la fuente que hemos estado citando todo el tiempo, por Edwin de Cock. La inconformidad siempre ha sido la insignia de los perseguidos. Mientras que sus opresores a menudo pertenecen a una religión o ideología apoyada por el Estado, las dificultades que los cristianos experimentaron a menudo no se originaron con el emperador, sino con sus vecinos que citaron problemas. ¿Sabes que no puedo resistirme a parar allí por un momento? ¿Estamos experimentando cosas similares? Sí. ¿Dónde está el problema de ser entregado a las autoridades? Sí, tu vecino va a entregarte. Dinos sobre estas cosas, están diciendo. Porque estos, los seguidores de Cristo, eran ateos, ya que no adoraban a los dioses romanos ni veneraban imágenes. Según Robin Fox en su libro Pagans and Christians, los paganos creían que esto era muy malo, porque sus dioses se suponía que eran extremadamente celosos de sus derechos. Si alguno los deshonraba, podían volverse muy desagradables y castigar a toda la humanidad con una plaga de hambre o una sequía sin lluvia debido a los cristianos. Se convirtió en un dicho común. Martin, ¿crees que podrían decir que las catástrofes del cambio climático se pueden culpar a aquellos que se niegan a cumplir las leyes romanas? ¿Crees que eso es una posibilidad? En el año 161, Marco Aurelio asumió el púrpura. Los puntos de vista de este emperador sobre la vida también eran particularmente iluminados. Por ejemplo, se refirió a la idea de una política en la que existe la misma ley para todos, una política administrada con respecto a la igualdad de derechos y la igualdad de libertad de expresión y la idea de un gobierno real que respete sobre todo la libertad de los gobernados. Ahora, es interesante, Martín.
Es que hoy dicen lo mismo, propuesto esto en armonía con el bien común. Sí. Aquí parece estar anticipando algunos de los principios que más de 1600 años después vinieron a adornar la Declaración Americana de Derechos, y son admirados justamente por todo el mundo. Habríamos esperado que este emperador fuera más tolerante que el resto de los romanos, pero no lo era, ya que parece que sangre cristiana fluyó con mayor profusión en el principado de Marco Aurelio, el filósofo, que con cualquiera antes de él. Creo que puede volver a ocurrir, Martin. Sí. Pensar que es importante tener en cuenta, a pesar de que el líder podría parecer tan amable y tan liberal, no debemos subestimarlos. Correcto. Que él, de todos los antiguos romanos, también podría ser el perseguidor implacable, ha dejado perplejo a sus admiradores, y después de los tiempos simplemente debemos aceptar que por mucho que las ideas e incluso la vida de Marco Aurelio se parecieran a los de los cristianos, él los consideraba enemigos que amenazaban la estabilidad de Roma. Solo podemos reflexionar sobre el trágico hecho de que los perseguidores condenados a la perdición son a menudo personas muy respetables y aparentemente virtuosas. El engaño es tan profundo y hoy tenemos un sistema en el que los líderes morales del mundo están adoptando todas estas ideologías paganas, colocándolo en los libros de la legislatura y diciéndole al mundo que se conforme por el bien común. Que Dios nos dé sabiduría, porque si entendemos este problema, entonces como aquellos primeros cristianos del este, diremos, así dice el Señor. El problema será el sábado semanal. Los demás han sido ordenados por ellos, pero el ciclo de la semana no ha cambiado, por lo que el sábado semanal será el problema. Dios, danos sabiduría. Padre Celestial, hemos dado un paseo por los pasillos de la historia. Este tema ha estado llegando durante mucho tiempo. Ese poder del anticristo que asumió el poder de cambiar los tiempos y las leyes, ahora está reuniendo a su gente del este y del oeste. Y que haya un pueblo en todo el mundo que se le oponga y que dice, así dice el Señor. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver este video. Para suscribirse a nuestro canal, haga clic aquí. Para recibir notificaciones, haga clic en la campana. Para ver el siguiente video, haga clic aquí. Gracias y nos veremos nuevamente.